Bienvenidos a Copresencias Editorial, la editorial de Psicología Crítica. Esa editorial que quiere ser de psicología crítica y de una psicología como Dios manda, como diría un amigo mío. Y hoy tenemos el placer de contar con Pablo Montes, que es filósofo, que es chileno. Y bueno, que luego dará él, si quiere, datos sobre su filiación filosófica y demás. Pues vamos a hablar hoy de la respuesta a una carta o un correo, un email, como se dice ahora, que envían desde Chile el profesor Montes Vargas sobre el asunto, y le pregunta a don Gustavo Bueno, Schopenhauer y el materialismo filosófico. El punto de arranque es la pregunta crucial que le hace Pablo a don Gustavo, que ahí esto es la madre del cordero, ¿verdad? Y que, pues Clara se ha referido a ella y la ha resumido, y yo la leo textualmente por lo que voy a contar a continuación. Le dice Pablo a don Gustavo: ¿podría referirse a la filosofía de Schopenhauer desde las coordenadas del materialismo filosófico y en particular a la relación o relaciones entre la voluntad y la representación con la doctrina de los tres géneros de materialidad? Esta pregunta la recibe don Gustavo, y yo tengo que contar aquí una anécdota que echando pues mano de mi memoria personal y de aquellas entrañables tertulias que mantuvimos mi mujer y yo con don Gustavo y con doña Carmen. Resulta que en aquella semana, como siempre, visitamos a don Gustavo y a doña Carmen, y entonces una de las cosas que me comentó don Gustavo es sencillamente que me enseña esta pregunta que le hace Pablo, y entonces yo ante la pregunta pues le dije: ¿y qué es lo que va a hacer usted? Porque en aquel momento estaba ocupado en otras cosas. Y entonces esto que me dijo para mí ha sido central para decidirme a hacer el prólogo, ¿no? Me dice: hombre, contestarle. Tengo que decir que no contestaba siempre a todas las preguntas, vamos, que yo soy testigo de que algunas veces pues me enseñaba o nos enseñaba otras preguntas o otras que él pues desestimaba porque no tenían sustancia, porque no eran interesantes. Esto por un lado. Él me dice: esta pregunta tiene sustancia, tiene enjundia, y pues naturalmente que le voy a contestar. Y además añadió una cosa que para mí fue crucial. Dice: y además es chileno, es decir, es hispanoamericano. Muy bien, le cedo la palabra al verdadero protagonista, al autor de este libro. Y en primer término vamos a abordar un tema bastante delicado, el tema del suicidio. Fijaros que la psicología podría ser una de esas técnicas, una de esas técnicas de prevención del suicidio, ¿no? Entonces, pues este tema, que parece un tema más psicológico, lo vamos a abordar desde un punto de vista filosófico, y no es que la filosofía, o sí, ayude a prevenir el suicidio, o a lo mejor ayuda a entenderlo simplemente, a entender el por qué existe, el porqué de la existencia del suicidio. Y vamos a empezar con un texto escrito el año pasado por Pablo, que se titula Desde el pesimismo ontológico al suicidio ontológico. Y el resumen, más o menos, dice que se va a analizar el pesimismo desde una perspectiva ontológica, y para eso se analizan dos concepciones filosóficas que describan un estado de cosas, es decir, lectura de la realidad en donde se manifieste la naturaleza decadente de la realidad. Se abordará a Schopenhauer y a Nietzsche. ¿El suicidio es una conclusión necesaria del pesimismo?, se pregunta Pablo. Y más adelante habla de la ontología pluralista de Philip Mainlander,
que defiende una postura a favor del suicidio en contraposición de la ontología monista de Schopenhauer y la ontología pluralista de Nietzsche. Luego Pablo nos explicará un poco esto de que es una ontología pluralista o monista para, bueno, pues para entender un poco toda la glosa de su charla. Y para finalizar, con un análisis ontológico a partir de las tecnologías involucradas en la afirmación o negación del suicidio. Así que con este menú tan profundo, pues cuando quieras, Pablo, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación, ¿no? Tan amablemente para hablar de este tema tan importante y del que tan poco se habla. Muchas gracias por la invitación también, un gusto. Y dentro de tu presentación cabe destacar la palabra delicado, ¿no? Un tema delicado. Y tal vez yo lo puedo leer como un tema delicado porque tiene que ver con la vida y tiene que ver también con la ética. Y lo que tengo pensado hacer, porque este es un trabajo para un doctorado, para la tesis, todavía me falta unos años y medio para recién empezar con ese trabajo. Lo que me propongo realizar tiene que ver con otra vertiente, con otra mirada, no desde el punto de vista delicado a la ética, no abordar el suicidio desde la ética, sino que desde la ontología. Entonces, ¿y por qué uno se podría preguntar esto? Uno podría decir que la ontología no sirve, que es solamente una cuestión académica para que los profesores puedan escribir y puedan publicar sus textos, pero que en realidad lo que importa es la psiquiatría, es la psicología, la antropología, porque es la medicina, que serían todas estas técnicas y conocimientos que ayudarían a prevenir, a entender el fenómeno del suicidio. Y más que nada puede ser un poco de arrogancia o un poco de también ejercicio mismo de la disciplina, que uno a veces no se cuestiona, quizá en primer momento, quizá después me lo cuestione, la utilidad sobre lo que estoy haciendo. Y entonces elegí la ontología para tratar de entender si es que hay alguna relación entre el pesimismo y el suicidio. Por lo general, también esto puede ser reduccionista, pero por lo general uno puede preguntarle a la gente y consultarles sobre el pesimismo y el suicidio, y puede que se entienda o puede que tengan una idea de que hay una relación. Una persona pesimista sería aquella que tendría más posibilidades de cometer un suicidio. En cambio, una persona optimista tendría menos posibilidades. Eso sería como una idea para regular, ¿no? Sería como una primera hipótesis, y mi trabajo no iría tanto para defenderla o criticarla, sino que más que nada para ver si es que hay una manera de cómo plantear el problema desde la ontología. Y como el tema desborda, o sea, escritores, filósofos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, han hablado sobre el suicidio. Es decir, la literatura es enorme. Entonces, tratar de buscar un método, una manera de cómo ciertos casos, ciertos sistemas, ciertas filosofías, al abordarlas yo podría tener un entendimiento o una perspectiva un poco más global, o un poco más amplia. Y creo que desde la ontología se puede realizar. Ahora, ese creo después tendrá que justificar, pero todavía estoy en los caminos de la intuición. Estoy todavía palpando, todavía estoy en busca de... Si te parece, Pablo, si no te importa,
para digamos, partir de algo ya mínimamente claro para los que nos van a ver, cuando hablas de la perspectiva ontológica versus la perspectiva ética acerca del suicidio, ¿puedes dar unas pinceladas de qué quieres decir con eso? La diferencia entre abordar el suicidio de manera ontológica o abordarlo de manera ética. Claro, claro. Bueno, se podría conceptualizar, se podría abordar el suicidio desde la ética con respecto a si la persona que comete suicidio es libre de cometer ese suicidio, si no fue influenciado por un tercero o por cualquier otra circunstancia. Entonces ahí tiene que ver con los principios y con los valores, tanto individuales como colectivos. Si el suicidio es un fenómeno colectivo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y cómo esas relaciones interpersonales pueden influenciar a los demás, es decir, causarles daño, pena, tristeza, etc. Ahí podríamos estar hablando desde el suicidio, desde un tema ético, desde la ética. Bueno, también hay otros problemas dentro de ese tema, pero por ejemplo, el que ya había mencionado tiene que ver con el de la voluntad. Si el suicidio es una cuestión de voluntad, decidida o no, etc. Y si se debe realizar, ¿no? La cuestión del deber. Cuando hablamos del suicidio en relación a la ética, una de las preguntas también tiene que ver con el deber. Si uno tiene el deber o el derecho de suicidarse. En cambio, desde la ontología ya cambia el registro porque ya no nos preguntamos sobre el deber o sobre la voluntad, si tuvo decisión o no, sino que cómo desde la ontología se pueden utilizar ciertos conceptos, por ejemplo, pluralismo, discontinuismo, monismo, etcétera, cómo esas maneras de entender la realidad pueden jugar un papel en el fenómeno del suicidio. Si es que una concepción pluralista de la realidad o una concepción monista tiene incidencia en que una filosofía, más que las personas, una filosofía, una perspectiva filosófica, abogue o no, o sea más cercana o más lejana al suicidio. Entonces, esa sería como más o menos una visión desde la ontología. Bueno, pues abordarlo como una realidad que es, o sea, como lo que es. Entonces, ahí cómo esa realidad puede ser vista desde el punto de vista o de manera monista o pluralista o demás. Y luego más allá sería pues la manera ética, es decir, debería, no debería, posibilidades o no, derecho o no derecho. Entonces estamos con que el punto de vista que estás adoptando es el punto de vista ontológico, es decir, como algo que existe, porque realmente existe, porque el suicidio existe porque se comete suicidio todos los días, muchas veces al día además, en muchas personas, quiero decir. Entonces es algo que existe. Y tú has analizado eso que existe desde el punto de vista ontológico. Claro. Y como iba diciendo, tomar ciertos autores que tengan posturas, se podría decir, más visibles, más claras, o no tanto claras, sino que explícitas acerca del suicidio. Por ejemplo, Schopenhauer, Nietzsche, Mailander. Mailander es un filósofo que en su concepción él considera que el único fin es el suicidio, ¿no? Ahora, teniendo estas consideraciones, uno podría entonces leer y decir, ¿por qué Nietzsche, por qué Schopenhauer, que está en contra del suicidio, Nietzsche está a favor del suicidio y Mailander está a favor del suicidio? ¿Por qué siendo pesimista, por ejemplo en este caso Schopenhauer, no aboga por el suicidio? Y en estos autores podemos encontrar que sus sistemas se pueden organizar, se pueden distribuir en sistemas monistas, pluralistas, en el cual
por ejemplo, en Schopenhauer es un sistema monista porque la voluntad es la única entidad real, se podría decir, o la única entidad que le da existencia a todo lo demás. Es decir, para Schopenhauer la voluntad realiza una objetivación, es decir, de esto incomprensible que es la voluntad, un deseo constante, se materializa, se convierte en roca, se convierte en la naturaleza, en seres humanos, en conciencia, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esta multiplicidad de objetos, para el sujeto lo llama Schopenhauer, la multiplicidad de todos estos objetos tienen en común un solo elemento, podríamos decir, que es la voluntad. Entonces, todo es uno. Eso podríamos sintetizarlo con respecto al monismo. Todo es uno. Entonces, el monismo, entonces, en este sentido, parece que puede jugar un papel en que Schopenhauer pueda decirle no al suicidio. Y en cambio, por ejemplo, Nietzsche también podría haber una doble lectura, es decir, podría estar a favor, como también podría estar en contra, pero yo voy a adoptar más el punto que tiene que ver con que está a favor del suicidio. De hecho, hay literatura y lo ha escrito, Nací habló Zaratustra, en el ocaso de los ídolos, etc., donde está a favor del suicidio. Y si vemos, Nietzsche tiene un sistema pluralista, es decir, en donde la realidad no está constituida por un solo elemento, por una fuerza, sino que la realidad es múltiple, caótica, polimorfa, y eso lo trata de expresar en distintas partes de su obra. Y por ejemplo, en el primer libro el nacimiento de la tragedia, con este sentimiento o esta perspectiva, visión de mundo dionisíaco, que tiene que ver con el desenfreno, pero también tiene que ver con una mirada de la realidad que es fragmentaria, que es discontinua, es plural. Y esta manera de entender la realidad afirma el suicidio. Es decir, Nietzsche está a favor de este suicidio. Entonces, ahí podríamos primero tener ahí un caso, ¿no? Podríamos analizar una ontología monista que niega el suicidio, una ontología pluralista que lo afirma. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que están ahí jugando? Y uno podría entonces empezar a analizar cuál es el papel de la contingencia, de la necesidad en estos sistemas para que haya una necesidad o contingencia con respecto a la posibilidad del suicidio. Y en ese sentido, uno entonces podría trabajar esos materiales, podría trabajarlo, pero también no podemos simplificarlo en el sentido de solamente tomar dos elementos, es decir, dos autores o dos sistemas. Entonces ahí necesitamos un tercero, en donde hay un monismo, monismo de Mailander, en el cual dice que Dios, agotado de su ser, es decir, el super ser es Dios, y agotado de su ser, se suicida. Y este suicidio desencadena en un pluralismo, es decir, Dios, al estar sobrepasado de su super ser, se suicida, y esta muerte de Dios resulta en la fragmentación o en toda la realidad. Es decir, solamente, lo único que existía antes era Dios con su super ser. Al suicidarse empieza el universo, empiezan los átomos, empieza la vida, empieza todo lo demás. Entonces, ahí hablamos entonces de un monismo en un principio, pero después llega o evoluciona, se podría decir, en un pluralismo. Es decir, entonces ahí tenemos otro ejemplo, porque podríamos simplificarlo, ¿no? Tenemos concepciones estáticas, entre comillas, podemos decirlo. Schopenhauer, monismo, no al suicidio. Nietzsche,
pluralismo, sí al suicidio. Pero Mailander empieza con un monismo y termina con un pluralismo, pero está a favor del suicidio. Entonces, poniendo en juego a estos autores, entonces sería interesante ver las razones de por qué ellos abogan por el suicidio y ver si es que esas razones tienen que ver o se pueden clasificar en relación a lo absurdo, la contingencia, la necesidad, que son ideas ontológicas. Entonces, por eso lo abordo desde la ontología. Y el otro aspecto que tiene que ver más con por qué lo abordo con la ontología es por el otro tema que tiene que ver con el pesimismo. Entonces siempre se ha catalogado a estos autores de pesimistas, pero por ejemplo Nietzsche un pesimismo de la fortaleza. En cambio, Schopenhauer es un pesimismo clásico, no podríamos decirlo, o no clásico, sino que más conocido, en el cual el mal es lo único existente y este es el peor mundo posible, de todos los posibles, ¿no? En contrario a Leibniz. Entonces, ahora entra en juego otra problemática que tiene que ver, bueno, si hablamos desde la ontología, ¿qué quiere decir abordar también el suicidio desde la ontología? Tiene que ver con que, al parecer, el pesimismo es una manera de entender de cómo funciona y cómo es la realidad. Es decir, el estado de cosas, como lo llamo, tomo prestado este término de Wittgenstein y de una tradición también que tiene que ver con la lógica, etc. Pero el estado de cosas o la naturaleza de las cosas también podría ser más clásico en metafísica. Quiere decir que el pesimismo sería una concepción en la cual la realidad se comporta y es de cierta manera. Y es esa realidad, tanto exterior como la del sujeto y su interioridad, la que podría, como había dicho, tener un papel, jugar algo ahí para que los sistemas desemboquen o consideren el suicidio como una salida. Entonces, este sería como el contexto general que tiene que ver con el pesimismo y después en particular tiene que ver con el suicidio. Y es esta relación, vamos a ver si se sigue. Más como al principio había dicho, tal vez no interesa tanto ser reduccionista en el sentido de, todo pesimismo desencadena en un suicidio. Ya habíamos visto estos autores que no sucede. Pero más allá de tratar de responder a eso, como había planteado, tiene que ver también con un ejercicio de qué puede decir la filosofía desde la ontología con respecto a este fenómeno. Y alejarme un poco se podría decir, de la utilidad inmediata, ¿no? De que la medicina, la psiquiatría, la psicología le interesan resultados próximos porque tiene a personas que están cometiendo suicidio. La filosofía se puede dar ese lujo de que el filósofo nos va a operar, es como el símil del médico, ¿no? El médico, está en sus manos, está la vida, ¿no? Está operando y puede matar a alguien o no. Un filósofo puede tratar estos temas y no va a pasar nada, o sea, nadie va a morir. Entonces eso podría decirlo, es un aspecto relevante o positivo de que podemos darnos el lujo desde la filosofía abordar estos temas delicados, estos temas desde una visión un poco no tan, ¿cómo se puede decir? Desde la ontología, que no es tan recurrente, pero sí, si uno lee a Camus, lee a Sartre, lee a Nietzsche, etc., está ahí presente. Cuando hablan sobre el suicidio, cuando hablan sobre el pesimismo, hay ideas ontológicas. Entonces, realmente mi trabajo tendría que ver con rescatar la presencia de estas ideas ontológicas y tratar de clarificarlas, tratar de contextualizarlas, de
de criticarlas también, que tiene que ver con la criba, ¿no? Que tiene que ver con clasificar, ¿no? Un primer momento sería clasificar. De hecho, recogiendo un poco lo que dices, claro, cabría preguntarse, te preguntabas a ti mismo si la filosofía podría o debería hacer ese análisis. Yo te preguntaría si hay alguna otra disciplina que pudiera hacer un análisis del suicidio y desde qué parámetros podría hacer ese análisis del suicidio. Quiero decir, psiquiatría, psicología, medicina, el derecho, esas disciplinas, ¿qué aproximación al suicidio podrían tener que fuera diferente a la que pueda tener la filosofía? Claro, ahí Estamos hablando en de el texto también saberes de primer grado respecto a al saber de segundo grado, que es la filosofía. Claro, claro. Si uno empieza a leer sobre este tema y los autores, también se va a encontrar con esta clásica manuales o también estudios acerca de los argumentos a favor o en contra del suicidio. Argumentos liberales, argumentos de Hume, Kant, Santo Tomás, San Agustín, etc. Pero si uno, Platón, Aristóteles, Nietzsche, etc., si uno empieza a leer estos argumentos, más allá de la cuestión formal, si formalmente son correctos, ¿no? Si son verdaderos o no, uno también podría observarlos desde esos argumentos, desde qué disciplina y desde qué técnicas se están configurando. Entonces, si uno lee todos estos argumentos, uno puede rastrear al menos 3 o 2 técnicas importantes que tienen que ver con el derecho, con la teología y con la política. Es decir, los argumentos tanto en Foucault sobre el suicidio, en Nietzsche, etc., podemos clasificarlo en estas técnicas que el derecho adopta ideas de Kant, etcétera, argumentos de Santo Tomás, etcétera, para configurar no su saber completo, no el derecho completo. Uno por leer a Kant y Santo Tomás no se convierte en jurista, pero la maquinaria, podemos decirlo, del derecho O la fundamentación, sobre el suicidio, una posible fundamentación claro, del derecho. una posible fundamentación de argumentos. Entonces ahí podemos entrar. Entonces ahí hay disciplinas de ciencias técnicas que tienen que ver con el suicidio y que tienen argumentos para decir por qué suicidarse o no, etcétera. Si tiene que ver con una cuestión de libertad o, por ejemplo, en Platón, que nuestra vida, nuestra alma no es propia, sino que es propiedad de los dioses. Entonces ahí entra la teología. Después, por ejemplo, la política con respecto a Aristóteles, tanto Platón y Aristóteles también sancionan al suicida, es decir, lo aíslan de la polis. La tumba no debe ser desconocida, es decir, no se debe saber dónde se entierra, no se debe saber el nombre de la persona y se debe olvidar todo registro de esa persona. Entonces, como un olvido, como un ostracismo extremo, se podría decir. Entonces ahí van operando y van jugando, se podría decir, encarnando, se van concretizando esta cuestión ontológica en estas disciplinas. Más o menos como también Gustavo Bueno ha hecho también esta relación de saberes de primer grado, segundo grado, y también muchos otros filósofos también han hecho ese juego, ese vaivén de ontología o filosofía y técnicas. Y es interesante porque también las tecnologías o las técnicas podrían arrojar luz para no caer en un subjetivismo. Es decir, hay muchas maneras de entender a las instituciones, etcétera. Más allá de eso,
que quizás no lo voy a abordar ahí en mi trabajo, pero sí las instituciones serían como una manera de huir del subjetivismo de ciertas filosofías o de cierto constructivismo, que no todo constructivismo, o sea, podría considerarse como el constructivismo como quizá el puntapié de ciertas filosofías que después desencadenan en el posmodernismo o subjetivismo radical, etc. Entonces las instituciones tienen también esa manera de totalizar la experiencia, ¿no? De poder comprenderlo y no caer en esto, lo que había mencionado. Y esto me interesa porque el problema, o al principio se había hecho el juego entre pesimismo y suicidio, y al considerar el pesimismo como la manera de ser de la realidad, ¿no? De cómo se funciona la realidad, cómo es, cómo se comporta, uno también podría decir, la realidad se comporta así o el sujeto la interpreta de esa manera. Entonces ahí podemos caer en un bucle que no podemos llegar a algo. O de repente podríamos llegar a una postura un poco extrema, ¿no? O posmodernas, podría decirse. Entonces, ahí con esa cuestión de las instituciones, con ese tema de las instituciones y de las técnicas, ahí se abre el campo para trabajar esta cuestión de cómo no entender la realidad, mejor dicho, cómo la manera de entender la realidad no es tanto un proceso subjetivo, sino que también hay varias cuestiones objetivas que tienen que ver ahí. Más allá de la riqueza de la subjetividad, porque tampoco hay que negarla, tampoco es un pecado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Pero sí, para que yo creo que una de las quizás tantas falencias que pueda haber en el trabajo, en este futuro trabajo, tiene que ver con eso, porque el pesimismo entendido así, entonces podría ser considerado como un pesimismo objetivista o un pesimismo subjetivista. Y si es subjetivista ya se pierde y entran a jugar otros elementos que tal vez sean interesantes. Entonces por eso se va a volver relevante tratar de apoyarme con textos de Gustavo Bueno sobre este juego, ¿no? De cómo el sujeto trascendental o el ego trascendental puede tomar posición con respecto a los sistemas filosóficos para poder organizar la experiencia o el fenómeno del suicidio desde la ontología. Eso todavía está en veremos, todavía se está pensando, pero es un trabajo interesante, por lo menos desde ciertas lecturas de la filosofía. Y bueno, también para las personas que estén escuchando o viendo este video, si tienen literatura secundaria acerca de todos estos temas, que siempre va a haber, uno jamás va a poder abordarlo todo, pero también, claro, ahí está la cuestión metodológica de cómo encerrar, cómo achicar este gran tema. Y creo que tiene que ver con eso, con la ontología. Entonces, si hay cuestiones ontológicas que las personas que puedan estar viendo este video que les llame la atención acerca de un texto, podrían compartirlo. Claro que sí. Bueno, a mí se me ocurre, bueno, has hecho una exposición muy sucinta que estamos empezando con ella. Pareciera que a lo mejor una de las salidas de todo pesimismo, la salida, digamos, para que el pesimismo logre su máxima ejecución, ¿no?
desenvolvimiento del suicidio sea pleno, debería acabar del pesimismo, debería acabar en suicidio. Quiero decir, si un pesimismo no acaba en suicidio, mal pesimismo es. Podría ser una de las formas de verlo, o a lo mejor el pesimismo tiene que ver no tanto con que su fin último, ¿no? O lo que diría Aristóteles, la arete del pesimismo podría ser el suicidio, o tal vez el suicidio es una especie voy a divagar un poco, una especie de utopía de la realidad pesimista, es decir, algo a lo que se tiende pero que nunca se alcanza, ¿no? Como la línea del horizonte, que siempre se persigue pero nunca se alcanza. A lo mejor el suicidio está así como la línea del horizonte, en un planteamiento de la realidad pesimista, pero nunca se llega a ejecutar, pero está presente, ¿no? Es como la muerte, ¿no? Como el par de conceptos vida-muerte, ¿no? Pues este del pesimismo-optimismo sería un par, y el del pesimismo-suicidio podría ser otro par de conceptos, ¿no? ¿Qué te sugiere todo eso? No sé si... Sí, por ejemplo, entonces tenemos, por ejemplo, Nietzsche, Schopenhauer, Mailander, pero también tenemos a Leibniz, que tiene que ver con un optimismo, y todavía estoy en la búsqueda de textos, de bibliografía acerca de Leibniz sobre el suicidio, si es que hay algo, o si es que no hay algo concreto, si es que se puede armar una postura con respecto a Leibniz sobre el suicidio. Pero independientemente de ese rótulo optimista, también hay otra idea ontológica que tienen que ver con que el ser persiste en su existencia, o que debe haber hombres. Por ejemplo, Hans Jonas, en el principio de responsabilidad, Hans Jonas fue discípulo de Heidegger, y uno de sus proyectos sería una nueva ética para este nuevo mundo tecnológico. Y este nuevo mundo tecnológico no sabemos para dónde va, es decir, no sabemos si en el futuro los robots van a ser inteligentes en el sentido de que nosotros somos inteligentes, o la experimentación genética, no sé hasta qué punto puede llegar, si se debe permitir o no. Entonces, como eso no lo sabemos, entonces Hans Jonas plantea una ética en la cual ponen el centro que debe haber hombres, siempre debe haber ser humano, es decir, la existencia y la esencia humana debe ser protegida por una serie de mecanismos, etcétera, que no van al caso verlo ahora, pero sí esa gran idea que tiene que ver con debe haber hombres. De hecho, desde una lectura del cristianismo, uno podría decir, bueno, el cristianismo siempre defiende que debe haber hombres, seres humanos. O sea, nunca plantea de que la existencia sea gratuita y de que ¿por qué tenemos que pensar que tenemos que llegar al fin de la historia, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis va a ser un término, pero tengo esa impresión, también influenciada por Nietzsche, también por otros textos, en donde la existencia humana tiene que ser necesaria, debe existir humano. Entonces, Hans Jonas, filósofo y todo, pero también con ciertos raigambres religiosas, toma ese punto y dice, debe haber hombres, debe haber seres humanos. Entonces eso nos lleva al punto, al tema de si el ser es necesario, si su existencia es necesaria, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del suicidio, porque para tomar a Albert Camus, ¿no? El mito de este famoso texto, dice, ¿no? Que la pregunta filosófica, así por antonomasia, podría ser sobre el suicidio, ¿no? Y ahí entra en juego la necesidad y la contingencia. Entonces, si el ser es contingente o si el ser es necesario. Y eso entonces, eso también sería otro punto con respecto a si es que el optimismo,
si es que el pesimismo, si es que una ontología pluralista o monista nos puede ayudar a cómo leer esta cuestión de este gran problema de si el ser es necesario, ¿no? Ujú, ¿Por qué hay ser y no más bien nada, ¿no? ujú. Leibniz de nuevo y Heidegger después. Y frente a ese rótulo, bueno, es una cuestión bastante abierta, pero también nos lleva a tu reflexión, a tu pregunta, que tiene que ver con que también hay otro problema que tiene que ver con la conceptualización del suicidio. No solamente si hay necesidad o contingencia en relación a un pesimismo o un optimismo, sino que cómo entendemos o cómo podemos entender el suicidio, cómo se puede definir. Entonces Ujú, ahora no lo recuerdo muy bien, pero hay literatura acerca de que hay ciertos fenómenos que uno podría no considerarlos como suicidio, pero son suicidio. Por ejemplo, no sé, por lo general en Estados Unidos el policía es el que decide, ¿no? Entonces si uno va frente al policía, no sé, si uno se... Un caso creo que si uno corre ujú, frente a un policía con un cuchillo en la mano, el policía te va a disparar para defenderse. ujú, Entonces, eso también es suicidio. Es decir, la persona, hasta qué punto la persona buscó la manera para que de esta pseudo amenaza buscar su propia muerte, ¿no? O por ejemplo también Jesús. ujú, Jesús también se suicidó. Sócrates también se suicidó. Entonces, esto, distintos fenómenos, distintos sujetos, distintas personas, sean literarias, sean históricas, ujú, eh, lo relevante es que nos plantea también, y este también es otro de los temas del suicidio, es sobre su conceptualización, ¿no? ¿Cómo ujú. se puede definir? Y hasta el momento hay distintas, no lo recuerdo eh, si es que hay una definición per se, pero sí, por ejemplo, en el libro Por mano propia se habla sobre este tema de la dificultad que tiene, la dificultad que hay en definir el fenómeno, Ujú, que es una cuestión básica claro. para abordar algo, ¿no? Definirlo. Ujú, Eh, entonces, de repente ahí, lo único que tal vez podría, para lo único que sería útil toda esta cuestión filosófica, sería para de repente armar algunos criterios para poder definir este fenómeno. Podría ser ahora, no sé si se cumplirá o no, ujú, pero ya sea explícita o implícita, porque a veces uno en un texto se sacan cosas, o sea, de un texto se saca A o no A, o claro. sea, ahí uno como que deja el texto y el texto también tiene sus repercusiones y sus lectores y sacan sus conclusiones, etcétera. Claro, y luego también se me ocurre que el suicidio tiene diferentes, ¿cómo decirlo? Finalidades, ¿no? Una puede ser quitarte de en medio a ti mismo y otra es quitarte mientras te quitas de en medio, quitar de en medio a muchísima gente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los que se autoinmolan, pero se llevan por delante a todos los que pueden, ¿no? A todos los infieles que puedan llevarse por medio. Aprovechando que me suicido, me llevo por delante a infieles, ¿no? Pues habría también Claro, diferentes sentidos y diferentes finalidades y diferentes expresiones del suicidio, claro. claro, por ejemplo, en esa línea, el mártir, Ujú, o eso sea, es. el cristianismo, bueno, como habíamos dicho, o había dicho, Jesús se suicidó. Ujú, Entonces ahí entra el problema de la iglesia de cómo ordenar todo esto. Es decir, Jesús se suicida, pero nosotros estamos negando el suicidio. Pero si uno ve la historia del ujú, cristianismo bien sucintamente, uno ve que ha tenido posturas y ha tenido momentos en que lo ha permitido. Por ejemplo, San Pablo en su momento Pablo permitió el suicidio, ¿no? ujú, Pero después se niega, en otra, Santo Tomás, por ejemplo, San Agustín lo niega, pero sí
entonces también tiene que ver con, como lo que mencionabas, con la magnitud, ¿no? De suicidarse uno, pero también al suicidarse uno puede inmolarse, Ujú, ¿ya? Puede ser también mezclando, ¿no? Mezclando con Platón y algún cristianismo, si Dios me lo pide, yo me suicido. Es decir, ujú. ese era el problema de los mártires, ¿no? Si, hasta qué punto el suicidio no va en contra de los designios o de la voluntad del dueño de la vida, ¿no? Ujú, Eh, entonces, claro, ahí hay todo un océano de casos, ¿no? Que sería interesante también abordar. ujú, Porque, claro, la cuestión de mártir tiene que ver con una cuestión nociológica, pero también ontológica, de que hay un Dios, que este Dios existe, pero aparte se puede conocer este Dios, y si este Dios tiene un plan, o si cómo es la realidad con este Dios, si Dios, si hay libertad o no, en el ujú, sentido, ujú, libertad en el sentido humana, o si todo, si la realidad por ejemplo, permite el azar, ¿o no? Podría ujú. ser. Eh, entonces, claro, ahí también no se puede dejar de lado esta vertiente del cristianismo para irnos a cuestiones ontológicas que tienen que ver con la necesidad del ser, si es que la realidad permite el azar o no, y si permite el azar, entonces puede haber contingencia o puede haber libertad, etcétera. Vale. Eh, Si te parece, Pablo, como hay otro artículo tuyo que tiene que ver con digamos, mirar el un suicidio recorrido. desde el cristianismo, por agotar el texto de hoy, que es, vuelvo a repetirlo, desde el pesimismo ontológico al suicidio ontológico, donde has intentado hacer un repaso por Schopenhauer, Nietzsche y Philip Mainlander. Has explicado cómo parece ser que el monismo llega a la conclusión de que el suicidio no debe cometerse, el pluralismo parece ser que sí. Em, en esta, digamos, análisis tuyo, en este artículo, y estando todo muy abierto, porque, claro, se me ocurre que, como tú bien decías antes, primero hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque a lo Gustavo Bueno podríamos decir que el mito del suicidio, ¿no? En el sentido de que es algo tan extenso que habrá que acotarlo, habrá que ver de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de suicidio, o de pesimismo, de optimismo, de cualquiera de estas ideas que son tan inabarcables en principio. Y me imagino que a la postre te saldrá una especie de tabla clasificatoria donde pongas en juego todas estas ideas, y haya una matriz de doble entrada donde unos conceptos están relacionados con otros, pero no con otros terceros, etcétera, etcétera. Me imagino que ese será el fin pues que esto está haciéndose, ¿no? Está como desenvolviéndose ahora. Pero por centrar en esta lectura, y ya para un siguiente asalto, podríamos ver la siguiente lectura. En este artículo que tenemos ahora enfrente, desde el pesimismo ontológico al suicidio ontológico, ¿cuál o cuáles serían tus hipótesis tentativas de momento, o tus conclusiones tentativas respecto a esta cuestión? Y sé que es tentativo porque está haciéndose. ¿Cuáles serían esas conclusiones abiertas, pero lo que tengas hasta ahora? Sí, bueno, mirándolo de este juego, ¿no? Del pesimismo, suicidio, eh, una de las conclusiones eh, sería como ir al principio, ¿no? ¿En qué sentido?
para poder clasificar, entonces tenemos que, es como un círculo, lo pienso. Trabajamos con los materiales aún dispersos, pero después llegamos a una conceptualización, y después esa conceptualización nos podría retrotraer al inicio para poder de nuevo leerlo y poder comprenderlo, y de repente quizás la primera clasificación no sea la establecida, sino que ya con estos filtros, ya con estos conceptos podamos afinar mucho más. Entonces, la cuestión metodológica, eso es básico, pero no partí desde ese punto porque primero me interesaba tratar de ver el material, ¿no? Primero, no partir con una teoría o con un esquema para plantear una hipótesis y después llegar a la hipótesis como falsearlo, ¿no? Como tratar de falsear un ejercicio. Entonces traté desde quizás una manera ingenua, trabajar con los materiales para luego qué hay en estos materiales y luego llegar a una metodología, ¿no? Y como bien decías, esta metodología va a ir, puede ir bien influenciada por la cuestión del materialismo filosófico, porque tiene ese juego que tiene que ver con la clasificación. Ahora, el otro punto que queda también por desarrollar es la cuestión de las instituciones y hasta qué punto estas instituciones nos pueden ayudar a lograr una objetividad en el asunto, una objetividad tanto formal como también una objetividad en el sentido de comprensión de la realidad, de cómo son las cosas. Y eso, creo que eso sería un capítulo completo y tal vez por la densidad sería como lo más rescatable de todo esto, ¿no? Que este gran problema de la relación subjetivo-objetivo, intersubjetividad, tiene que tener ahí un desarrollo consistente para que sea el articulador, podríamos decir, sea el ego trascendental, ¿no? De este orden, de esta comprensión y de esta clasificación. Eso hasta el momento. Sí, además, bueno, como tú decías, ¿no? Además, los que estamos un poco familiarizados con el materialismo filosófico, cuando hablas, se nota que lo tienes encarnado, se nota que lo tienes dentro, porque hablas de, sin decirlo, pero he entendido por progressus, regressus, que continuamente hay que estar dando ese doble juego, ¿no? De progresar y regresar, y al final todo es circular porque conforme vas añadiendo términos a esa matriz, tienes que volver atrás para ver si lo que habías dicho hasta ese momento, añadiendo esos términos que han aparecido, pues tiene mucho sentido o no tiene sentido, con lo cual es como siempre estar como una rueda de hámster, ¿no? Valga esta mal ejemplo, pero siempre como con ese dinamismo, ¿no? Y entiendo que lo que estás haciendo ahora es una especie de acumulación de relatos en este caso de filósofos, ¿no? A la manera de la historia, podríamos decir con Gustavo, la historia fenoménica de esos relatos, de esos filósofos que dijeron del suicidio y del optimismo y del pesimismo, o si lo eran o no lo eran, y ponerlos a hablar unos con otros, a ver qué surge de todo eso, ¿no? Y eso es un trabajo, no quiero ni pensarlo, es un trabajo ingente, es un trabajo de años, ¿no? De años, pero es un tema muy interesante por las repercusiones que tiene, y las repercusiones, como tú decías bien antes, son más a nivel de las categorías de las ciencias o las tecnologías que están actuando o que tienen que ver con o que velan por este concepto del suicidio,
digamos que la tecnología que más habla del suicidio podría ser la medicina, y la ciencia de esa tecnología, que sería la biología, ¿no? Porque es la vida y hay que proteger la vida de alguna forma. Entonces, claro, la dificultad que tiene de ir viendo cómo se desenvuelven todas esas técnicas, tecnologías, ciencias, cómo lo entiende luego también ese saber de segundo grado que es la filosofía. Cada filósofo que parte de una escuela filosófica, de una manera de entender el mundo, la realidad, etcétera, etcétera, cómo maneja todos esos conceptos. Y luego estás tú, que eres esa especie de ego trascendental que quiere pues, clasificar no solamente la técnica, la tecnología y las categorías científicas, sino también las diferentes formas de ver eso desde la filosofía, diferentes formas de interpretar todo eso, diferentes filosofías, ¿no? Un trabajo ingente, como digo, un trabajo que desborda en una primera aproximación. Pero me gustaría preguntarte, Pablo, porque cuando uno analiza cosas, cuando uno está investigando cosas, y perdona que sea insistente, partes con alguna intuición de a dónde crees que puede llevar todo ese juego de conceptos, de ideas, bueno, que habría que también ver si son ideas o conceptos. Tal vez habría que hablar de ideas, no de conceptos. Pero partes con alguna intuición de dónde podrías llegar. Las conclusiones que podrías llegar Claro. Siempre abiertas, como decía antes. Claro. Lo ignoro y lo ignoraré. Como reza el... Claro. Lo mencionaba cuando mencioné esta como intuición, era más que nada como este primer momento de acercarse a los materiales y por cuestiones también de prejuicio o por cuestiones a veces culturales o lecturas filosóficas que uno pueda tener, claro, puede llevar a como tener dónde puede llevar todo esto, es decir, como el político, ¿no? El de derechas, el político de derechas siempre va a considerar que el marxismo y el comunismo es lo peor. Y aparte de eso, o sea, más allá de que haya el origen del estado del bienestar, ¿no? Etcétera, etcétera, o lo que haya, claro, parten de ya de una más que intuición, como una cuestión ya asentada. En este caso, no sé. Creo que en el momento de pensar en la cuestión metodológica, ahí uno ya puede ir despejando todo esto, o se puede dar cuenta de toda esta como intuiciones o hacia dónde quiero llegar, porque al final, claro, uno no puede desprenderse de la subjetividad. Eso también va a ser una cuestión interesante ahí. Pero tampoco es que se niegue lo vuelvo a decir, porque a veces al escuchar uno puede pensar que uno quiere negar la subjetividad, pero no se trata de eso, sino que la subjetividad puede jugar un papel, pero en cierto ámbito, no quizá en ciertas ideas ontológicas, etcétera. Pero claro, te respondería eso, lo ignoro y lo ignoraré hasta el momento. Si te parece bien, Pablo, por rematar un poco esta primera aproximación, que podríamos llamar eso, introducción, aproximación o introducción aproximativa al trabajo con la idea de suicidio, y siguiendo un poco el resumen que leí antes de tu artículo,
en la última parte de ese resumen dices que para finalizar con un análisis ontológico a partir de las tecnologías involucradas en la afirmación o negación del suicidio. ¿Podrías unas pinceladas de esto? Y aquí, si quieres, podríamos, digamos, dejarlo ya como esta primera aproximación al suicidio. Tema ingente, tema que desborda cualquier conversación de una hora. ¿A qué te refieres con estas tecnologías involucradas en la afirmación o negación del suicidio, Pablo? Claro, eso tal vez serían como mira, ahí uno se va pillando, y eso sería más que nada como estas intuiciones que tú hablabas, Ajá. parece que toda esta cuestión de analizar el suicidio desde la ontología, con la idea de monismo, pluralismo, necesidad, contingencia, etcétera, parece que no es suficiente o no, parece que va a necesitar de la ayuda de las cuestiones tecnológicas y los saberes, por ejemplo, o las ciencias que tengan que ver con esto. Y estas tecnologías, en algún momento, estas saber, el derecho, la política, la teología, en algún momento se empiezan a ganar terreno ideológico, ¿no? Ahí ya me voy a otro punto, pero las ideas ontológicas no son ingenuas tampoco. Es decir, la política, la geopolítica, otros dirán la biopolítica, tienen un desempeño ahí de cómo estructurar el país, el mundo, la vida en cierto territorio bien concreto, y parece que el análisis ontológico lleva a la cuestión técnica y de las ciencias, es por ese juego, ¿no? Como habíamos dicho, este regreso y progreso que si hoy miramos al suicidio de tal manera, aunque habría que hacer, y ahí no es tal vez el ámbito o lo más propio, hacer como una encuesta, ¿no? ¿Qué piensa la gente de la calle, ¿no? ¿Qué pensamos? Hacer un común denominador de qué es lo que es el suicidio, qué se entiende por suicidio, pero tal vez esto sea como esta intuición que uno te estaba diciendo, que me habías dicho, que parece que estas cuestiones de cómo entendemos la realidad y cómo la organizamos, las instituciones ahí juegan un papel importante. Entonces, ontología, como te decía, no son ingenuos, sino que se encarnan, se convierten en política pública, se convierten en visión de mundo, ¿no? Y eso más que nada es como la manera como amplia que parece que lo estoy observando. Ya después, ese es un texto que escribí, pero que todavía no es un texto publicado, está en revisión, no sé si logrará pasar la revisión, etcétera, pero claro, ese era como un aspecto tentativo de nombrar, mira, estos argumentos de Santo Tomás, de Kant, etcétera, lo ha tomado el derecho, lo ha tomado la política, lo ha tomado la teología, y cómo el derecho, la teología y la política, cómo han construido política pública o cómo han influido en la manera en cómo nuestro país, nuestra comunidad entiende estas cuestiones. Además, fíjate que es a mucha gente le puede, a los psicólogos, ¿no? Ahora hablo para los psicólogos y psiquiatras también. A mucha gente le puede extrañar que en estas tecnologías del suicidio no aparezca ni la psiquiatría ni la psicología. Es decir, está el derecho, está la política y está la teología, ¿no? Incluso se podría establecer hasta una especie de... Bueno, aunque estas tres podrían estar
conviviendo en alguna parte del mundo, una especie de híbrido todavía del derecho, la teología, porque claro, el derecho está muy influido por la teología, pero la política también, y digamos que las tres están como muy intricadas unas con otras. Pero a mis colegas los psicólogos les podría, a mí no, pero a mis colegas los psicólogos les podría chocar que no estuviera ahí la medicina, la psiquiatría o la psicología. En esas tecnologías de las que hablas, ¿no? Del suicidio. ¿Es por alguna razón? Sí, es que, claro, porque ahí entraría ya una cuestión epistemológica, porque entiendo que la medicina, la psiquiatría, bueno, si uno, por ejemplo, no sé qué tan buen texto podría ser en este caso la historia de la locura de Foucault, pero más allá de que uno considere pertinente, ¿no? ese texto, tiene una historia, ¿no? O sea, los médicos, la medicina, la psiquiatría, cuando se constituyen en ciencia, ya dejan de lado estos mitos, de estas cuestiones, y antes, claro, eran cuando la psiquiatría, no sé si llamarlo así, o la medicina funcionaban, también tenían muchos elementos de mito, porque estaba en construcción, porque todavía se estaba ampliando, se estaba creando esta ciencia, estas ciencias, pero ahora como las conocemos, claro, es una cuestión epistemológica. Yo lo veo así, ahora ya abordar el suicidio desde la psiquiatría y desde la medicina tendría que ver más con una cuestión epistemológica o nociológica, de cómo configurar, cómo entender el fenómeno, de qué relaciones hay, la cuestión estadística, la cuestión biológica, etcétera. Yo lo vería más o menos así, por eso esta cuestión de la ontología sería como, habría que de repente hacer el corte, decir, claro, es precientífico, es decir, un abordaje del suicidio y desde la ontología previo a las ciencias que ya abordan de manera efectiva, que sean los psicofármacos, etcétera. No se puede negar eso. Entonces, de repente por ahí podría verlo, pero sí creo que voy a entrar a profundizar más o a verlo cuando esté en el tema de las tecnologías y las instituciones, y ahí, claro, la medicina, la psiquiatría, ¿por qué no considerarlas desde un principio y por qué no? Pero creo que tiene que ver con eso, parece, con la cuestión epistemológica o nociológica. Vale, o sea que según un poco pensando al hilo de lo que comentas, cuando hablas de teología, política y derecho, ese terceto entiendo que es, me imagino, ¿no? Sería filosofía del derecho, filosofía política y teología, que es una propia, ¿no? Una propia filosofía, es decir, el derecho tiene que decir algo frente a o respecto al suicidio, o la política tiene que decir algo. Me imagino que se dice desde un punto de vista o desde una posición de filosofía del derecho o filosofía política, porque la política y el derecho, claro, tal cual, es decir, pues poco pueden decir, ¿no? Poco pueden analizar, más allá de decir el suicidio está permitido o no está permitido, es decir, simplemente, ¿no? Por tanto, volvemos a lo de siempre, es decir, cuando yo te hacía la pregunta de una categoría o de una tecnología, de la biología o de la medicina, y dentro de la medicina la psiquiatría, la psicología, etcétera, claro, son disciplinas, son categorías científicas o tecnologías que igual no tienen mucho que decir respecto a la fundamentación o al sentido o no del suicidio. ¿Qué pueden decir? En tanto que si hay que prevenirlo, pues digamos, aportar sus técnicas y herramientas para prevenirlo, si es que decidimos prevenirlo. Y si es para dar mangancha al suicidio y que la gente pueda elegir como una especie de eutanasia
y ver en qué casos esa eutanasia puede llevarse a cabo. Igual son en muchísimos casos, no siempre tiene que ser en un caso como ya de últimas consecuencias. Pues esa fundamentación última la tienen que decir, pues eso, una filosofía del derecho, teología o política. En conclusión, que al final sería la filosofía, como ese saber de segundo grado, la que puede poner algo de orden y concierto en temas tan, yo decía, delicados al principio. Ahora, siguiendo con lo que tú comentabas, podría decir de temas tan desbordantes, ¿no? Como la idea de suicidio o la idea de optimismo o de pesimismo. Al final tiene que hablar la filosofía. Y a lo mejor lo habla un filósofo mundano, como puedo ser yo, que yo no soy filósofo y soy un filósofo mundano, pero yo no puedo hablar del suicidio desde la psicología. Sería estúpido hacerlo. Puedo hablarte de técnicas de prevención del suicidio, pero del suicidio en sí, de la ontología del suicidio, desde la psicología, no podría decirte nada. Tendría que hacerlo desde la filosofía. Entonces, entiendo que en este primer artículo, que recuerdo a los que nos están viendo, desde el pesimismo ontológico al suicidio ontológico, donde pones en conversación a Schopenhauer, a Nietzsche, a Philip Mainlander y otros más que no aparecen en el resumen, pero que están también dialogando con ellos. Lo que haces en este primer acercamiento al suicidio, entiendo que es poner en juego esas tecnologías. Igual el problema que yo tengo es que cuando leí tecnología y luego lees derecho, política y teología, pues ahí como que me cortocircuitó un poco la cabeza, porque pensé tecnología o sencillamente filosofía, ¿no? Filosofía del derecho, de la política y la propia teología, para buscar la fundamentación, la ontología de esta idea del suicidio, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas acerca de eso? Es decir, los psicólogos, los psiquiatras, por mucho que están en instituciones, hay una institución psiquiátrica y psicológica, hay una institución médica, pero ¿podrían aportar cosas a esta fundamentación, a esta clasificación, a este análisis de la idea de suicidio? Así a bote pronto para terminar. Claro, sí, para entrar en polémica. Claro, bueno, soy ignorante de la psicología y de la medicina, pero creo que pueden haber buenas razones o uno se podría dar cuenta que que de todas estas saberes y de todas estas técnicas, etcétera, la física, la química, funcionan con ideas, o sea, tienen ideas ontológicas ahí implícitas, y esta idea ontológica puede ser totalidad, puede ser, etcétera. Las comparte, puede ser la biología, pero también la computación, etcétera. Entonces, ¿por qué de repente no consideré a la medicina y la psiquiatría? Porque como estoy tratando de ideas ontológicas, ya, claro, la medicina y la psiquiatría podrán decir mucho, como decías, de prevenir el suicidio, etcétera, abordarlo desde otra manera, pero ideas ontológicas que estén presentes tanto en la psiquiatría como en la medicina ya van a estar de alguna manera en el derecho o en la computación, etcétera. Entonces, por eso quizás lo dejé de lado, porque estamos yendo como ¿cómo se podría decir? A los fundamentos, ¿no? Eso es. Más que nada, eso más que nada. Ahora, sin menospreciar la labor de los médicos y de los psiquiatras, o sea, de los psiquiatras y de los psicólogos sobre todos estos temas. Pero sí, por ejemplo,
o sea, Jasper también era filósofo, pero también era médico. No sé, por ejemplo, no sé, antropólogos toman cierta idea, los sociólogos ¿sí? Toman cierta idea filosófica. Entonces, realmente no es tan depende de cómo uno lo aborde, depende de la cuestión metodológica, pero en este momento parece que no es tan necesario inmiscuirse sobre qué ha dicho la psiquiatría y la psicología sobre el suicidio, porque van en planos distintos, creo. Okay. O sea, hay planos que en el momento en que yo estoy analizando la cuestión, quizás surjan conceptos ontológicos que un psiquiatra, un psicólogo se dará cuenta cuando si es que se termina esta tesis, si es que está escrita, si se escribe o no, etcétera, y si la lee un psicólogo, un psiquiatra, se dará cuenta que acá hay una idea ontológica que está a la base o está en mi metodología o en mis decálogo de prevenir el suicidio, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, Pablo, pues si quieres lo dejamos aquí de momento. Como inicio ha sido un buenísimo inicio. Como se puede ver, está todo por hacer, pero se está haciendo y eso ya es mucho. Que haya una persona valiente que aborde un tema tan complejo, con todo lo que tiene que leer para abordar ese tema tan complejo, todos los relatos que tiene que leer para llevarlo a cabo, pues bueno, es de agradecer. Y te agradecemos este ratito que nos has donado para hablar de esta primera aproximación a la idea del suicidio ontológico. Y bueno, pues comunicamos ya que más adelante hay otros artículos que tiene ya escritos respecto a la idea de suicidio. Uno de ellos tiene que ver con la idea de suicidio en el cristianismo, ¿no? O cómo ha existido efectivamente el suicidio dentro del cristianismo, de la teología. Y bueno, pues emplazamos a la gente a que esté atenta para ese segundo asalto, en donde los púgiles serán el suicidio y el cristianismo. Pues nada, Pablo, agradecerte este ratito que nos has prestado y nada, que bienvenido sea la reflexión, el pensamiento y el darle duro a todas estas ideas, que son ideas pues importantes, delicadas pero importantes y profundas. Así que te agradecemos el ratito, Pablo. También muchas gracias por la oportunidad y por el espacio, y bueno, están todos invitados a que si tienen alguna idea, objeción, perspectiva, puedan hacerla llegar, y muchas gracias por todo. A ti, Pablo, a ti.